Entonces aquí ya sale el juicio político y al otro día no ha estado bien hecho el papel. Y cuando dicen que ya está bien hecho, tampoco está bien hecho. Entonces, es el Ecuador. Y se ven dos Hernán Salgados pesantes, que eso es lo hermoso. Dos Hernán Salgados pesantes. El que dice blanco un día y el que dice negro el otro día. Entonces dice ignorantes constitucionales. Pero los ignorantes constitucionales de la Asamblea, al que lo cita, lo que han sido son buenos alumnos de Hernán Salgado Pesantes, porque captan lo principal de las ideas de Hernán Salgado Pesantes. Y entonces hay dos Hernán Salgados Pesantes, el ignorante constitucional y el jurista constitucional probo y conocedor. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Que el pueblo tiene que mirar esto todos los días, esta película, para que no se deje comer cuentos después, porque aparecen como salvadores del país, quienes por debajo transan con el gobierno. ¿Cuál ha sido la gran fortaleza que ha tenido Lazo? Con lo cual logró hacer mayoría en un momento en la asamblea. Después se le cayó la mayoría. Fue con los Pachacuti, pero yo sí les invoco a que ya definitivamente se pongan serios y saquen el documento, porque le están dando armas a la gente que pugna de mil y un maneras para salvarlo a Lazo, diciendo que no hay seguridad, que no tienen buena letra en definitiva, que no están haciendo bien el trabajo. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Y entonces esperamos que esto ya camine. A ver, yo no puedo, o sea, no puedo estar mirándole las pecas a todo el trabajo, porque entiendo que están haciendo un esfuerzo allí, pero sí se ve en el documento, en el último, el de la solicitud del juicio político, porque uno es el informe de la comisión ocasional. Ahora estamos hablando de la solicitud de juicio político, que firmaron 55 legisladores, 59 legisladores. Entonces, en esa solicitud, por ejemplo, no le pusieron importancia a algunos temitas pequeños, pero que al final suman, como por ejemplo, no invocaron el 422 del Código Orgánico Integral Penal, en donde dice que es un deber. Deber es una obligación, porque dice deberá el funcionario público, el servidor público, deberá. Cuando dice deberá, quiere decir que no tiene otra alternativa que hacerlo, porque si no lo hace, cae en omisión. Así de sencillo. Deberá denunciar cualquier delito que se cometa contra la eficiencia de la administración pública. Y eso no se ve que aparece en el documento. Y el 422 tenían que citarlo, que se contrarresta cualquier duda respecto del artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenían que citarlo, no lo citan. No entiendo. No citan al 71 del Código Orgánico Administrativo, que dice que el delegante responde por los actos del delegado. Tenían que citarlo, porque esa es la forma de demostrar que Hernán Luque Lecaro no era un funcionario designado únicamente, sino que era un funcionario que era el delegado del presidente de la República. Delegado del presidente de la República. Entonces, ahí cambia la cuestión, porque en derecho las palabras pesan mucho. No es lo mismo la designación de un funcionario que la delegación a un funcionario de una actividad determinada. En la designación, el que designa no asume la responsabilidad de los actos o omisiones de esa persona, pero en la delegación sí. En la delegación sí, porque la delegación se rige por el régimen de derecho del mandato, en donde el mandante responde por los actos del mandatario. Entonces, ese es un tema que es importante verlo, no lo citan. Entonces, claro, robustecen la tesis de algunas maneras, tampoco es un documento malo, pero ahora parece que en la transcripción de algunos artículos, fundamentalmente uno, no tomaron en consideración una pequeña reforma que se hizo a ese articulado en el año del Código Orgánico Integral Penal en el año 2021. Pero yo sí les invoco a que ya definitivamente se pongan serios y saquen el documento, porque le están dando armas a la gente que pugna de mil y un maneras para salvarlo a Lazo, diciendo que no hay seguridad, que no tienen buena letra en definitiva, que no están haciendo bien el trabajo.
Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Y entonces esperamos que esto ya camine, porque ya no existe más. Hay que mandar a la Corte Constitucional. Y esperamos que la Corte Constitucional no salga con alguna payasada de que esto no cabe. Lo que sí me gustó del informe es las citas que hacen en diferentes momentos no del informe, sino de la solicitud de juicio político. Las citas que hacen respecto de varios pronunciamientos del doctor Hernán Salgado Pesantes, quien fuera presidente de la Corte Constitucional hasta hace poco, y autor de algún libro que tiene que ver sobre el juicio político en general como institución jurídica, y se ven dos Hernán Salgados Pesantes, que eso es lo hermoso, dos Hernán Salgados Pesantes, el que dice blanco un día y el que dice negro el otro día. Entonces dice ignorantes constitucionales, pero los ignorantes constitucionales de la Asamblea, al que lo cita, lo que han sido son buenos alumnos de Hernán Salgado Pesantes, porque captan lo principal de las ideas de Hernán Salgado Pesantes. Y entonces hay dos Hernán Salgados Pesantes, el ignorante constitucional y el jurista constitucional probo y conocedor. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con el que dice una cosa en los libros y actúa de otra manera. Me recuerda esto cuando la gente toma este tipo de actitudes creyendo que nadie se va a enterar de lo que hacen. Cuando tenemos la posibilidad de encontrar documentos y encontrar situaciones compartir a mucha gente, ¿cómo cambiaste criterio? Hernán Salgado Pesantes firmó la resolución del Tribunal Constitucional del año 2001 diciendo que el Congreso Nacional le compete conocer todo tipo de tratados que tienen que ver con el arbitraje internacional. Y ahora, cuando estuvo el presidente de la Corte, dijo que la Asamblea Nacional no tiene competencia para conocer los tratados de arbitraje internacional. 12 Hernán Salgados Pesantes. Pero tiene esa pinta de que es el sabio de las leyes. Y hay mucha gente que le cree, pero en esta solicitud de juicio político lo hacen quedar muy mal a Hernán Salgado Pesantes. Porque no le dicen, además, no le dicen que está equivocado, sino que sin tomarlo en cuenta dicen, como dice el jurista constitucional Hernán Salgado Pesantes en su libro tal, y le citan varios párrafos y varios pronunciamientos. Y entonces el que queda mal es Hernán Salgado Pesantes, que cree que este país es un país de desmemoriados y de pendejos. Los errores que algunos críticos han señalado era por el tema del lapsus calamis, porque algunos constitucionalistas dicen que debió haber sido respaldado con el mismo número de firmas con las que fue respaldada la solicitud de enjuiciamiento político. ¿Es así? A ver, sí es un error craso, porque el artículo 131 de la Constitución tiene que ver con el enjuiciamiento, que es por incumplimiento de funciones de determinados funcionarios del Estado, contralor, fiscal, consejo de la judicatura, montonera de funcionarios que pueden ser sujetos a un juicio político. Pero en este caso funciona el 129, numeral 1, 2 y 3, que escogieron el numeral 2, me parece bien. Pero no pueden. ¿En quién se confiaron? ¿O tienen algún travieso o traviesa dentro del equipo de ellos que coge y mete cualquier cosa y sin leer cogen y firman? Entonces tampoco, pues, o sea, tienen que darle un poquito más de importancia. Pero ahí parece que sigue dándose lo que yo ya lo dije, como cuando en el fútbol alguien esconde pelota, o sea, coge la bola y no la suelta y termina no haciendo jugar al equipo. Entonces parece que cuidan esto como quien siendo esta la oportunidad para yo tomarme una foto. Esto es un trabajo de equipo que tienen que entenderlo así, para que salga. Ahora, lo que sí es sospechoso es lo siguiente. Lo siguiente es sospechoso. Que firmaron 104 legisladores aprobando el informe de la Comisión Ocasional y después solamente hubieron 59 firmas para el juicio político. Entonces viene el tema, ¿por qué firmaron la solicitud por qué firmaron la aprobación del informe de la Comisión Ocasional? Para ponerlo en el filo del precipicio a Lazo y después ver qué sacan, qué partido sacan. ¿Qué está pasando? Porque no se ve un Pachacuti por allí, pero los Pachacuti aprobaron el informe. Mire usted que Ricardo Vanegas, que anda haciendo propaganda a favor del gobierno, Ricardo Vanegas aprobó el informe de la Comisión Ocasional. Johanna
Moreira aprobó el informe de la Comisión Ocasional y sale a los medios a decir que no cabe el juicio político. Entonces, ¿por qué aprobaste el informe de la Comisión Ocasional? Y ayer en el CAL, bueno, digamos, dio voto de abstención. Por eso, pero entonces, ¿a quién le toman del pelo? Entonces, viene la pregunta, así de, yo soy muy directo. La pregunta elemental, ¿por qué firmaron la aprobación del informe de la Comisión Ocasional? Para empoderarse del tema y hacerle tener miedo a Lazo y para ver qué sacan, qué partido sacan. Porque ya Leonidas Sisa ya salió con el tema de que se iban a reunir con Salvador Quispe, con su combo, para pedir una posición, pero no volvieron a hablar más. Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Entonces, ¿dónde comenzó a ver el problema de la CONAIE y Pachacuti? ¿Cuál mismo va a ser la posición? ¿La de Pachacuti o la de la CONAIE? Porque juegan merengue a pambichao, juegan ping-pong. Y entonces viene el tema, ¿cuál va a ser la posición de Pachacuti? ¿O están esperando que negociar a través de los votos ya en el caso del juicio político? Entonces todo eso hace ver que el pueblo tiene que mirar esto todos los días, esta película, para que no se deje comer cuentos después, porque aparecen como salvadores del país, quienes por debajo transan con el gobierno. ¿Cuál ha sido la gran fortaleza que ha tenido Lazo? Con lo cual logró hacer mayoría en un momento en la asamblea. Después se le cayó la mayoría. Fue con los Pachacuti. Fue con los Pachacuti que comenzó a hacer mayoría, que comenzó a tener mayoría con el presidente de la República. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.